Hay cosas que nadie te cuenta de ser mujer, porque se viven en silencio. Expectativas, miedos, culpas, cansancio. En WOMIA hemos salido a la calle a preguntarlo directamente a las mujeres. Y esto es lo que nos han dicho. Y estas respuestas no son aisladas, son historias que se repiten una y otra vez. Y hoy queremos entender por qué. Por eso nos acompaña Marta, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo, con qué situaciones te encuentras, imagino que con ansiedades, depresiones, en general, sobre todo te enfocas mucho en la mujer, ¿verdad? Sí. A lo largo de mi carrera profesional, la verdad es que pues como la sociedad va cambiando, los psicólogos nos tenemos que adaptar muchísimo a este cambio en la sociedad. Y como bien dices, ahora mismo lo que más está llegando a consulta son trastornos de ansiedad generalizado que, si no se tratan a tiempo desde el punto de vista psicológico y a veces médico, pues pueden terminar en una depresión, que ya son palabras mayores. Entonces sí, más o menos tenemos un equilibrio entre hombres y mujeres, pero sí que es verdad que la depresión, que desafortunadamente es la enfermedad de este siglo, está afectando un poquito más a mujeres. Mira, yo te quería comentar, ¿vale? Sí. Para que nos digas también un poquito, ¿no? Sobre, desde tu experiencia, cuando oyes lo de ser mujer, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza a nivel emocional de lo que están viviendo las mujeres hoy en día? Muchísimo peso emocional, muchísima carga mental, mucha responsabilidad, mucha expectativa, tengo que llegar a todo, me siento culpable. O sea, todo esto, como psicóloga, como mujer y sobre todo como voz de mis pacientes, es lo que más me llega y lo que más me conecta. ¿Qué patrones se están repitiendo en las mujeres de la sociedad de hoy en día? Los patrones que más se repiten son lo que acabo de comentar, nuestra carga mental. ¿Por qué viene? Pues porque, claro, desde hace siglos la mujer, ¿qué rol tenía la mujer? ¿No? Pues cuidadora, armonizaba, cosas de la casa. Afortunadamente ahora tenemos mucha más presencia a nivel social, político y demás. Y ¿qué pasa? Que ese rol lo seguimos teniendo más todo lo de hoy en día. Entonces, ¿qué perfil está llegando? Está llegando perfiles con muchísima fatiga emocional, con estrés, con cansancio, con sobre todo síntomas de si realmente estoy bien, no tengo ningún problema, pero no me tengo en pie, no me levantaría de la cama. Entonces, claro, ahí empezamos un poquito a indagar y a estirar del hilo y salen pues muchas cositas que hay que trabajar y no normalizar. ¿Crees que las mujeres se nos está exigiendo a nivel emocional muchísimo más que a los hombres? Sí, pienso que sí, se nos está exigiendo mucho por lo que decía, ¿no? O sea, tenemos el rol de siempre más el rol actual y además esto ya lo dice la neurociencia, o sea, en el cerebro tenemos una parte que se llama corteza prefrontal, que es la que se encarga de organizar, planificar. Bueno, pues la mujer la tiene, y esto lo dicen las imágenes, la neuroimagen, la tenemos súper activada todo el día. Se nos exige más, todo el día vamos corriendo. Ya no solamente en nuestro día a día, en nuestro plano laboral, en nuestro plano personal, sino que se da por hecho que nos tenemos que acordar de las citas médicas de los niños, por ejemplo, de qué tienen que llevar para el festival, de los almuerzos, de las reuniones con los profes, y es que se da por hecho. Se da por hecho que esa carga es nuestra, totalmente, de nadie más. O sea, y lo que decía, ¿no? Lo normalizamos y no nos paramos, que yo animo a que nos paremos a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿De dónde viene mi cansancio? Vamos un poco a hacer un estudio de estas creencias que tenemos y vamos a distribuir el trabajo de otra manera. Que muchas de las veces, más que cansancio físico, sí, es un cansancio psicológico. Totalmente. De todo lo que llevamos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y qué peso tienen las expectativas sociales en problemas de ansiedad y depresión femenina? Las expectativas sociales tienen un alto porcentaje, porque claro, además de que tenemos que estar en todo, planificar, pues luego también está lo que esos sesgos, o sea, lo que se espera de nosotras, ¿no? De que, venga, yo digo frases hechas, ¿no? O sea, tiene que tener carácter, pero que tampoco se pase, que si no va a ser una mujer agresiva. Tiene que estar perfecta físicamente, estéticamente, pero que no sea vanidosa. Entonces hay una dualidad que forma parte de estas expectativas y que fomentan muchísimo esta fatiga emocional. Bueno, pues en WOMIA salimos directamente a preguntar a las mujeres a la calle sobre todo esto y te quiero enseñar qué es lo que nos han dicho. Vale.
¿Qué ha sido lo más difícil para ti de ser mujer? Las expectativas que se ponen sobre las mujeres, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir, romper con eso ha sido complicado. Cuando vas sola que dices por dónde me saldrán o que pasará algo cuando sales de fiesta y hay grupos de chicos que dices, uy, no te gusta. Es que yo tengo ahí dos grandes mujeres que me ayudan mucho en mi vida, que son mi madre y tres y mis abuelas. Pero, no sabría decirte a esto, que es lo más difícil por ser mujer. No sé, es que además como mi trabajo también es muy femenino, no he encontrado ninguna traba. Estás muy rodeada de una tribu de mujeres que te acompaña. Exacto. A lo mejor si hubieras elegido un trabajo o más masculino, que tampoco hay que decirlo así, ¿no? A lo mejor eso hubiera sido de lo más complicado, puede ser, ¿no? Que te sintieras como que no estás en el lugar correcto simplemente por ser comentarios mujer. de amigas o, ¿sabes? Porque ya te digo que yo he elegido un trabajo muy femenino y eso creo que... Pero también es importante el tener la tribu femenina que te acompaña. Lo más difícil para mí ha sido ser madre. Primero porque lo sentía como una obligación hacia la sociedad y por otra parte porque sentía que tenía que dejarme a mí para poder criar a los míos. Se dejaba olvidada para poder sostener. Sí, te olvidas como mujer para criar a los hijos y cuidar a la familia. Y la carga que eso conlleva. Exactamente. Ha sido querer estar un poco a la altura de cuando haces un trabajo, cuando estar a la altura de los hombres y nunca te han valorado. Para nada, en absoluto. Al revés, que te minorizaban, te ponían Simplemente por el hecho de ser mujer. de ser mujer. Aunque usted lo hiciera igual de bien o mejor que un hombre. Exactamente, igual. Te tiraban y ya está. Hay que llevar muchas cosas encima, luchar por tus hijos, luchar por tus sueños y bueno, muchas cosas. El peso, ¿no? El peso de la maternidad, de tener que llevar todo de tus hijos y bueno. Ha sido mi educación porque sí que me doy cuenta que la falta de confianza que he tenido toda mi vida o poca iniciativa de hacer cosas y los chicos siempre no se lo plantean ni nada. Y ahora pues eso, no sé, estoy trabajando en todo eso, pero sí que me doy cuenta que hemos sido educados muy distintos. Esto nos hablaban de qué ha sido lo más difícil para ellas. Te voy a enseñar también algunos de los que nos contestaban la gran mentira que nos han contado a las mujeres. Vale, y estas han sido algunas de las respuestas. Muchas. A ver, la de que no podemos, por ejemplo. Yo creo que sí. Que no podemos Que hacer somos cosas. mucho más capaces de lo que nos ha hecho creer la sociedad. Nosotros queremos algo y que nos digan pues no puedes no por puedes. ser mujer. Sí. A lo mejor necesitamos una pareja o un hombre para complementarnos y poder ser felices, ¿no? Como el cuento, ¿no? Sí, es como la mayor mentira, ¿no? Que no puedes estar sola, que tienes que buscar al príncipe azul. Exacto. Que somos iguales que los hombres. ¿Ves Esta es la mayor mentira. En todos los aspectos, ¿no? También hemos preguntado sobre las expectativas que sienten que pone la sociedad sobre las mujeres y estas son algunas de las respuestas. Las mujeres simplemente por el hecho de que somos mujeres. Creo que el físico está muy sobrevalorado. La verdad, se fijan mucho en la mujer prototipo que hay hoy en día y no se fijan tanto en cómo piensa una mujer. Tienes que cumplir como ser una buena madre, ser buena cuidando a la gente de tu casa, ¿no? Creo que eso es lo que más la sociedad espera de una mujer, ¿vale? Y no al contrario que de un hombre, por ejemplo, ellos pueden desarrollarse muchísimo laboralmente, siendo que nosotros a lo mejor por desarrollarte más, estar menos con tu hijo, te sientes peor madre, ¿no? Creo que... Más juzgadas en ese aspecto. Y no soy madre todavía, pero... La de que tienes que estar ahí, que tienes que cuidar, que tienes que, responder de alguna manera al patrón social que se te impone y que si no, pues que eres un bicho raro. ¿Qué expectativas? Sí. Joder, a mí lo que más me choca es que como que si una mujer hace algo mal,
es como que representa a todas las mujeres, como que tenemos que ser, o sea... Tenemos que ser perfectas. Sí, yo, o sea, los chicos sí que se pueden equivocar más, yo creo, y nosotros es como que tenemos ese estrés aún más. Esa autoexigencia de que la mujer tiene que estar siempre perfecta en todos los aspectos de su vida. Sí. ¿Qué expectativas siente? ¿Qué te parece todas estas respuestas? Me parece que es una representación de la sociedad actual. Total, o sea, lo describen súper bien y me llama mucho la atención una gran parte en cuanto les hacía esa pregunta era como un uff, o sea, era como un momento de ostras, has dado el clavo con la pregunta. Que llevamos el peso encima y poco se habla. Sí. ¿Verdad? Sí. Mira, te voy a leer algunas de las respuestas también que nos han dado por redes sociales. A la mayor mentira nos contestaban de que no hay igualdad de género, que la solución, por ejemplo, para dolores de regla nos han contado que solo eran anticonceptivas, pues por ejemplo la poca investigación que hay en el cuerpo de la mujer y lo poco que se nos habla del autoconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? También sobre que la maternidad la pintan como que todo es felicidad, el que podemos con todo se repite exageradamente, las críticas a la forma de hacer las cosas, hagas lo que hagas. El trabajar y el maternar, que sea compatible, también creen que es una gran mentira. Se repite de nuevo el poder ser igual que los hombres, ¿sabes? Y la conciliación, que es inexistente. Totalmente. Luego nos contestaban sobre qué es lo que... Sobre la pregunta qué es lo más difícil para ellas de ser mujer, pues nos repetían también el tener que demostrar más que los hombres siempre para sentirse válidas, el tenerse que esforzar siempre más y más, el llegar a todo lo que se nos exige, el tener que poder con todo de nuevo, que a veces, y entre comillas nos ponían pocas, me cago en el feminismo. No tener amigas, la soledad de la maternidad, no sentirme bien con mi propio cuerpo por las expectativas sociales, que una vez que somos madres nos dejan de ver como profesionales, el que te hagan sentir que no eres válida para tu trabajo simplemente por ser mujer o ser madre, el volver a casa de noche sin pasar miedo. Luego sobre las expectativas que tiene la sociedad sobre las mujeres nos comentaban que tenemos que llegar a todo y estar perfectas. Nos contestaba otra, todas demasiado altas, irreales, utopía pura, somos seres humanos, nada más. Otra nos contestaba también que expectativas imposibles, que creen que se nos exige demasiado, una vida maravillosa, trabajo, cuidar a los niños y estar perfectas 24/7. Que se nos exige convertirnos en madres. Que no nos podemos quejar y tenemos que estar siempre perfectas, que tenemos que llegar a todo, se repite un montón de veces, sí. El ser perfectas de nuevo, y que todos esperan que una mujer debe de ser madre. Luego les hice también otra pregunta, que era que les hubiera gustado saber de más jóvenes, y entonces pues nos contaban también que existen muchos referentes femeninos, aunque no nos lo han contado y no nos lo mostraban muchos libros, que la vida se trata más de priorizar y que tienes que cuidarte para poder cuidar. Me hizo mucha gracia y me dio como lo a gusto que se estaba en casa de mamá. Bueno. Repito, como le decía yo a esta chica, ¿no? Como el tener esa tribu de mujeres, que es un gran beneficio. Muchísimo, sí. Que el ser madre dejaría de ser válida para su trabajo, y otra también nos ponía que una vez que eres madre pasas a ser la última de todo y para todo, que todas esas cosas les hubiera gustado saber antes, de más jóvenes. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas sobre...? Es que estoy tan de acuerdo en todo lo que han dicho. Me ha hecho clic la frase de la soledad de la maternidad, que poco se habla. Nos exigen que tenemos que llegar a todos, que por supuesto en el lote va que tenemos que ser madres, pero falta todavía información y formación sobre, ya desde el momento del embarazo, de todos los cambios que hay después a nivel físico, psicológico y emocional. Por supuesto que eso crea soledad, crea falta de confianza en una misma,
y luego es un proceso largo que hace falta un buen acompañamiento para poder reconectar. Y si en ese acompañamiento, en ese camino, encima están estas expectativas, pues cuesta, o a veces podemos llegar a desarrollar patologías. O sea, es que es algo muy serio. Porque es que además es un momento de cambios hormonales muy fuertes, con muchos altibajos que nosotras mismas muchas veces nos comprendemos. Entonces no tener esa red de apoyo, y encima luego las expectativas que se tienen de tienes que ser una madre, te tienes que cuidar, tienes que estar siempre perfecta, hacer ejercicio, llevar tu trabajo, la casa, ser hija, esposa, amiga. Todo. Como que recae demasiado peso. No es una mochila emocional, es que son varias maletas que tenemos que llevar con nosotras mismas en todos los días. Entonces hay que aprender está muy bien, ¿no?, que este tipo de espacios para tomar conciencia, para pararnos, esto es una forma de parar y para ver un poquito qué podemos hacer. Luego también el tema de volver a trabajar. Es que es un momento muy complicado y ahí se dispara la culpabilidad y tampoco nadie nos entiende ni se nos dan herramientas para trabajar esto. Es un momento también complicado. Porque además, como pues comentaban algunas en los comentarios, conciliación inexistente. Inexistente total. Te encuentras con un bebé de 4 meses que depende totalmente de ti y tú de él, porque realmente, aunque la madre necesita tener sus espacios de soledad para conectar de nuevo con ella misma, pero también considero, ¿no?, que tú tienes un vínculo en ese momento con ese cachorro, porque es un cachorro, y cualquier otra especie mamífera no se desprende a los 4 meses de su cachorro, ¿no? Y es una necesidad animal, ancestral que tenemos dentro. Está ahí, es innato y es bueno y es bonito, pero de repente, pues mira, volvemos otra vez a las expectativas, pues que falta muchísimo camino y entonces pues a la fuerza nos tenemos que separar y eso no es fácil y no es bueno. O sea, no nos engañemos. No, venga, yo cuando ya hablo como madre, cuando fui madre, que te irá bien, volver a sentirte tú, volver a la vida laboral. No, pues no es verdad. Esto no es así. Hace falta un tiempo, un proceso y no son 4 meses, desde luego. Exacto. Luego, pues muchas mujeres dijeron literalmente nos han mentido con la igualdad, la conciliación con también, y con la necesidad de necesitar a un hombre. Desde tu experiencia, ¿por qué muchas mujeres sienten que tienen que demostrar más en todo esto? Porque es lo que culturalmente y educacionalmente han escuchado desde pequeñas. Y claro, aunque hayamos avanzado, que insisto, que yo sé que hemos avanzado, ¿vale?, que no voy a decir lo contrario, pero si desde pequeñitas escuchamos algo, las neuronas hacen conexiones y hay un aprendizaje. Entonces tú vas creciendo con eso, ¿vale? Que luego sí que esto es moldeable pues por nuestra experiencia, por el aprendizaje, pero esa base ya la tenemos. O sea, y es que damos por hecho que tenemos que llegar, que tenemos que complacer. Entonces, a veces es de forma innata, lo decimos de forma innata porque neuronalmente ha sido un refuerzo mental y lo podemos cambiar, o sea, no tenemos que seguir creciendo y madurando con eso, o sea, podemos parar y cambiarlo, pero sí que es cierto que lo llevamos muy, muy intrínseco en nosotras. Claro, porque socialmente es lo que vemos, ¿no? Como desde niñas la mujer tiene que ser la cuidadora, tiene que ser... Exacto. Y no nos dicen que sí, que está muy bien, es muy bonito cuidar, pero si nos olvidamos de una misma, tampoco, ni vamos a estar bien, ni vamos a poder cuidar a los demás. Ni encontrarnos bien ni en nosotras mismas, ni con nuestras relaciones sociales ni familiares. ¿Y qué impacto tiene esta desigualdad sostenida en la salud mental femenina? Tiene mucha, es una muy buena pregunta porque claro, lo vamos sosteniendo en el tiempo, lo vamos normalizando en el tiempo y de repente, y no nos escuchamos, y de repente un día nos encontramos mal. Incluso yo he tenido pacientes que les han hecho pruebas médicas de forma continuada y pruebas muy serias y no han encontrado nada. Y es que eran factores psicológicos de mucho peso que estaban ahí muy agarrados y les habían hecho enfermar. Entonces, claro, yo siempre invito a que no lleguemos a este punto, a que paremos antes, nos escuchemos y busquemos herramientas, porque si no a veces es verdad que podemos tener patologías serias, graves, incluso dañar nuestros órganos vitales, o sea, patologías físicas, pero ha empezado todo pues por esa fatiga mental o ese cansancio. Entonces,
vamos a cuidar nuestra salud mental, empezando por parar, escuchar y escucharnos, un poco observar nuestras creencias limitantes y no dar muchas cosas por hecho que estamos dando. Es que muchas veces siempre vamos buscando la patología física de por qué me encuentro así, y es psicológica. Sí que es cierto que a nivel de seguridad social tenemos un poco abandonado el tema psicológico, muchísimo, cuando se le tendría que dar mucha más prioridad, y sobre todo en determinados aspectos de la vida, ¿no? Totalmente. Yo defiendo la figura del psicólogo no porque sea, bueno, de la salud mental, no porque sea mi profesión, que es importante y adoro, pero porque es que pues como madre, como mujer, como ser humano, o sea, es que la parte psicológica, psiquiátrica está muy abandonada, y yo creo que esta figura debería de estar muchísimo más presente en nuestras vidas, en los coles, en los puestos de trabajo, por supuesto en los centros de salud, en los hospitales. Debería ser una figura a la que pudiéramos acceder, o sea, porque trabajando desde la parte emocional y psicológica tendríamos una mejor calidad de vida, ya desde niños, ¿eh? Sí, tenerla a mano para en cualquier momento poder... Totalmente. El tema de los colegios me parece muy interesante también. Sí, yo lo veo fundamental. Yo siempre digo que, porque a veces me preguntan, ¿y cómo podríamos erradicar, pues yo qué sé, el acoso escolar o la violencia? Desde los coles, o sea, no desde los coles, desde la infancia, pero para eso hace falta un trabajo en equipo, coles, familias, o sea, que estén esas figuras pues que un poco integren toda la parte emocional, psicológica y de prevención en los niños, en los padres, en los niños con los padres, en los educadores, o sea, un trabajo más global y más en equipo, desde luego. Volviendo a la salud de las mujeres, ¿qué es lo que pasa con una mujer cuando siente que haga lo que haga nunca es suficiente? Pues lo que pasa es que se frustra, se culpa y empieza a tener pensamientos muy saboteadores, muy dañinos, y empieza a descuidarse psicológicamente, muchas veces también pues físicamente, y una cosa lleva a la otra, y ahí es donde tenemos los primeros rasgos de estrés, de ansiedad, de depresión. Y es importante conocer estos síntomas para, como decía antes, pues no llegar a enfermar y decir, ostras, tengo que parar, tengo que mirar. Algo está pasando. Porque además nos cuesta mirar hacia afuera, o sea, tendemos a culparnos. De ahí la palabra culpa, que también ha salido en las encuestas, o sea, tendemos a me culpo, es que no valgo, es que no puedo, un poco por lo que decía, ¿no? Por patrones que hemos oído de siglos atrás, o sea, ya me voy siglos atrás. Se siguen escuchando también, porque es lo que nos decía también antes un comentario de no te puedes quejar. Correcto. Pero muchas veces igual una reciente mamá se queja y entonces va la abuela y le dice, pues yo lo hacía y no me quejaba. Exacto, es que es eso, es que como bien dices, son comentarios que seguimos escuchando y que no nos hacen ningún favor. Muchas porque veces además desde las mismas mujeres. Correcto, entre nosotras. Es que lo interiorizamos, es que ojo cómo nos hablamos y ojo con lo que nos dicen y cómo lo hacemos nuestro, porque lo llegamos a creer. Y entonces de ahí, de esa creencia limitante, viene mi culpabilidad, mi baja autoestima, y de ahí pues a la enfermedad. Es que además muchas veces pues comentarios como ese, ¿no? Como el que comentaba de pues yo lo hacía y no me quejaba, ¿no? Vuelven como un poco hacia el machismo realmente que habían vivido en antaño, como es normal lo que se vivía de que las mujeres tuvieran que estar hasta aquí ni rechistar, y entonces si ahora una mujer que tiene otros pensamientos más liberales se queja de no puedo más, está mal visto. Totalmente, es volver hacia atrás. Y me sorprende además que gente joven que atiendo en consulta lo verbalizan. Di que lo trabajamos y demás, pero yo creo que es eso, es por comentarios que han oído desde la infancia, que le han hecho suyo o que incluso siguen oyendo en mujeres, en figuras femeninas muy cercanas. Entonces me sorprende negativamente, o sea, porque es una parte muy importante, no queda ahí en nuestro código interno el cómo nos hablamos y el cómo llegamos a creernos ciertos aspectos que no nos benefician en nada. Otra frase que también se repetía mucho era el siento que tengo que ser perfecta, hacer todo bien y que cae todo sobre nosotras. ¿De dónde nace esta exigencia de ser perfectas que tenemos las mujeres?
Desde mi punto de vista profesional, de dos fuentes. Primero, de lo que estamos hablando a lo largo de la tarde, de todo lo que hemos oído, que hemos interiorizado y nos han dicho. Y luego, otra fuente que está haciendo mucho daño, sobre todo en los adolescentes, bueno, y en la infancia también, infancia y adolescencia, pues es el mal uso de las tecnologías. Redes sociales, WhatsApp, móvil, todo tipo de pantallas y tecnologías. El mal uso, que yo no digo, o sea, que es bien usado, pues la verdad es que es un gran adelanto, pero de ahí viene también muchas veces los filtros, inteligencia artificial como de los perfectas, con cánones de belleza imposibles y irreales. Claro, y entonces pues sobre todo eso es verdad, que yo sobre todo lo veo más en mujeres, sobre todo en preadolescencias y adolescencias, es que se frustran por no ser así, o sea, y son cuerpos que están cambiando, cerebros que están madurando, y entonces mal usado les puede hacer mucho daño. Entonces va tu pregunta un poco de las dos fuentes, ¿no? Un poco de esas creencias del pasado que hemos interiorizado y de un mal uso de las tecnologías. ¿Y por qué sentimos las mujeres el no puedo fallar? Porque así nos lo han hecho creer, nos han hecho creer que podemos, la frase podemos con todo, siempre, venga, que tú puedes, venga, que tú debes, o sea, es el poder y el deber, o sea, que son verbos de una potencia importante que hacen que creamos que somos invencibles y que tenemos que poder con todo. Que es bonito por un lado, pero por otro lado sí que puede estar haciendo ahí una conexión. Claro que somos fuertes y claro que somos pues muy del hemisferio derecho, ¿no? De las emociones y de la gestión, pero somos humanos, no lo olvidemos, no somos máquinas programadas, no somos humanos que nos podemos quejar, que podemos decir hasta aquí, que nos cansamos y que podemos pedir ayuda. ¿Qué es exactamente la carga mental y cómo afecta esto a las mujeres? La carga mental es el conjunto, lo que decía, ¿no? de ese rol del pasado, de cuidamos, armonizamos, equilibramos, más hemos avanzado y estamos súper integradas en el mercado laboral, en la sociedad, en la política, en todos los sitios. Entonces, claro, no hemos dejado un rol para coger otro, es un cúmulo de papeles que seguimos ejerciendo día tras día, y entonces es que no paramos. Es que no paramos. Hoy me decía una compañera de trabajo, me he dado cuenta que por la calle voy caminando deprisa. Digo, claro, porque vamos por la calle y no vamos precisamente pensando en nosotras o disfrutando de los rayos del sol. Es que vamos programando y anticipando. Entonces vamos muy deprisa y no paramos. Vas con el tengo que hacer, tengo que coger esto, hay que comprar lo otro, falta no sé qué en la nevera. Vas con todo eso, toda la lista encima. Totalmente, y eso pesa. ¿Y cómo le está afectando a las mujeres de hoy en día que van a tu consulta por este motivo? Les afecta sobre todo en rasgos depresivos. Digo rasgos porque muchas de mis pacientes no tienen depresión, pero sí tienen rasgos depresivos. Es decir, jolín, pues veo que me cuesta más levantarme por las mañanas, menos ilusión, mis objetivos pues parece que ya no me hacen tanta ilusión como antes, me apetece menos mis relaciones sociales, me pesa. Sobre todo utilizan mucho el verbo de es que me pesa el día. Entonces así es como afecta, así es como empezamos a notar que ya no, o sea, que ya es tarde, ¿vale? Pero bueno, al menos notamos que, ostras, que tengo ahí esos síntomas, esa fatiga mental, esa carga mental. Y bueno, está bien que reconocerlo y pedir ayuda, porque luego tenemos otros perfiles que no lo reconocen y que interiorizan el, venga, me encuentro cansada, sin ilusión, no duermo bien, he descuidado mi alimentación, pero venga, yo me exijo y tengo que poder. Porque me han hecho creer que puedo con todo. Y entonces, si seguimos con ese diálogo interno, ese autodiálogo interno y no pido ayuda, pues luego ya somatizamos en mareos, muchos problemas cervicales, muchos problemas intestinales, muchas migrañas. Porque, claro, antes que era demasiado tarde, ¿cómo? Y decía, pues en espacios como estos que nos escuchen, hombres y mujeres, porque a veces nosotras igual no nos damos cuenta, pero algún amigo, familiar, pareja, pues nos puede decir, oye, pues parece que no te veo bien. Vale, pues entonces, algunas señales. Cuando nos damos cuenta de que hace tiempo que no paramos, ni 3 minutos, yo siempre digo a las pacientes, 3 minutos para, me paro y observo la respiración, o una charrada con una amiga, o un café tranquilamente al sol, o una mascarilla, o sea, que son cosas, pueden parecer banales, pero no, es autocuidado. Cuando vemos que en los últimos 21 días no hemos dedicado al menos 3 minutos en eso, ojo, alerta roja, que la cosa va a seguir a más. Que algo está pasando ya.
Vale, ¿qué ves lo que pasa cuando esa carga mental se normaliza durante años? Muy peligroso. Cuando esa carga mental se normaliza durante años, claro, el problema es que empieza todo como un cansancio muy extremo. Venga, pero lo que decía antes, ¿no? Pero yo puedo, me han exigido, me han dicho que entonces, pues bueno, yo sigo y sigo y sigo. Al final esto no va a terminar bien. O sea, spoiler, no va a terminar bien. O voy a entrar en un cuadro depresivo, o en una ansiedad generalizada, o en una patología física. O sea, cuando el cansancio lo normalizo y no hago nada, de verdad, o sea, me encantaría decir que no, pero el resultado va a ser una enfermedad física, mental, y entonces voy a tener que parar. O sea, entonces no he querido escucharme, pero entonces ya me voy a tener que parar. ¿Y qué consecuencias psicológicas tiene vivir con estas exigencias, intentando ser siempre perfectas, con esta carga mental? Pues sobre todo las consecuencias son falta de ilusión, tristeza, apatía, dejo de tener ilusión por cosas que hasta el momento pues me hacían ilusión. Entonces estos rasgos, ¿no?, emocionales, psicológicos, son así como de los primeros síntomas que pueden ser el principio de una gran carga emocional. Entonces, cuando sintamos o escuchemos cualquiera de estos rasgos, es momento de empezar a tomármelo en serio y de hacer algo. Luego también veíamos en los comentarios y demás que muchas mujeres hablaban de la maternidad, pero no de la maternidad por la parte de la felicidad que da, sino por la carga y la soledad que conlleva. ¿Por qué la maternidad es tan solitaria emocionalmente? Pues porque hay muchos cambios físicos y emocionales que nadie nos informa. O sea, es que nos lo venden, como hemos dicho antes, como algo maravilloso y estupendo. ¿Vale? Primero que es una elección que cada persona elige si quiere o no quiere, no pasa nada. Y luego que debería haber más información y más formación al respecto, porque claro que es bonito, pero no es perfecto. O sea, no es perfecto y hay muchos cambios físicos que no nos terminamos de encontrar bien y emocionales, mucho cambio hormonal. Un día me encuentro con muchísimas ganas de comerme el mundo, otros días no me apetece levantarme de la cama y entonces lo enlazo otra vez con la culpabilidad. Ostras, que estoy embarazada, que tendría que estar feliz pero no lo estoy, entonces aún me siento peor. Bueno, pues estaría bien crear más espacios para decir que esto es normal, vamos a compartirlo, vamos a hablarlo. Estaría quizás bien que hubiera una parte de acompañamiento, ya no solo la preparación al parto o la iniciación de la lactancia, sino que hubiera un acompañamiento continuo en esa maternidad. Totalmente. Con mujeres que estén en las mismas etapas de la maternidad para compartir esos momentos y esas conexiones sin juzgar. No sé si existirá, yo no tengo conocimiento de que exista. Hay algunos pequeños grupos, ¿no? Que hacen como charlas de maternidad para acompañarse, pero que suele ser más para el primer año, yo creo, ¿no? Claro. Entonces sí, muchas veces en el primer año te puedes sentir sola, pero la soledad puede seguir durante los años, o cuando tienes 2 o cuando tienes 3, o incluso cuando tú eres madre, tus amigas no, que hay una descompensación ahí con tu círculo social, que no te encuentras, que no encajas en el no encuentras tu lugar. O incluso yo llegué a decir una vez en un vídeo que hice hace tiempo que muchas veces estás rodeada de tu gente, pero te sigues sintiendo sola. Totalmente, sí. Hay una desconexión social, emocional, mental y no encuentras tu lugar. Entonces estaría bien espacios, grupos desde el minuto 1 para poder hablar, para poder compartir, para poder ese camino pues estar más acompañado, pero ya no solamente eso, desde el embarazo, el posparto y después también, porque esto es una aventura que es que cada mes va cambiando. Entonces pues ver que no solamente me pasa a mí, sino que el efecto espejo, ¿no? Jolín, fíjate, veo que es que al resto también, entonces me siento escuchada, comprendida. Crianza acompañada. Totalmente. Quizás en este caso sí un poco más a lo antiguo, ¿no? Que criaban entre, pues bueno, los niños estaban sueltos, criaban entre la vecina, la hermana, tal.
y ahora es como que estamos más metidos en casa, no nos socializamos tanto. Exacto. Los niños se crían más dentro de casa, no con los vecinos, no con Eso es los muy niños bonito. en la calle, ¿no? Es Y muy entonces bonito, esa tribu de crianza se ha perdido mucho. Se ha perdido, eso habría que rescatarlo. Igual que digo que hay cosas en las que hemos mejorado, pues hay cosas que deberíamos de rescatar y hacer un mix. Sí, esa conexión, no sé, esa crianza en positivo, o sea, desde un entorno más natural, más flexible, más saludable, sería más muy compartida, ¿no? Que en antaño también recaía sobre las mujeres, pero era como que las mujeres hacían piña para estas crianzas. Sí. ¿Qué expectativas irreales se ponen sobre las madres? Expectativas irreales. Bueno, pues que hay que ser la madre perfecta. Y el hijo perfecto. Madre perfecta, hijo perfecto, tú tienes que estar siempre ideal, tu hijo también, educación exquisita, todo perfecto, todo tiene que ser perfecto. No podemos equivocarnos, o sea, eso es totalmente irreal. Y los niños tampoco, porque además no sé si te pasa, a mí me pasa últimamente mucho ver que la sociedad es como que rechaza mucho la infancia. Entonces quieren a niños que sean mini adultos. Totalmente. Que yo no digo que los padres no tengan que corregirlos, por supuesto a los niños hay que ponerles límites, hay que corregirlos, pero muchas veces simplemente un niño que alce un poco la voz o que eche a correr ya molesta, ¿no? Sí. Cuando son niños y cuando somos niños, pues es así. O sea, no por supuesto que gritan. No pueden ser mini adultos. Claro. Les molesta que un niño toque una flauta, toque un tambor, o porque es que está haciendo ruido, pero es que el niño tiene que jugar. Igual también es que la sociedad se ha acostumbrado un poco a que los niños estén frente a una pantalla y entonces estén nulos, y el niño que no lo hace es como ese niño de verdad no para quieto. Pues que realmente los niños no tienen que parar quietos. No, y faltan más risas. Y claro que los niños gritan, se expresan, cuentan, están aprendiendo a conocerse, están aprendiendo a gestionar sus emociones, pero eso es bonito, eso es sano, eso es natural, o sea, eso es vida. Pero como bien dices, pues claro, vas a cualquier sitio y qué fácil, ¿no? El móvil, están hipnotizados con la pantalla y así el resto de adultos están tranquilos y felices. Pues es una gran equivocación, porque tienen que tocar esa flauta, correr, jugar, reírse. Y el niño que lo hace estorba. Y no sé si te parecerá, aunque nos salimos un poco del tema de las mujeres, pero todo esto puede acabar influyendo psicológicamente a los peques, en el aspecto de que pues ahora se les prohíbe no corras, no grites, en la que tienes que estar como un mini adulto. No están siendo los niños que tienen que ser en su futuro. Por supuesto, porque son esponjas y están desarrollando, creando y consolidando su personalidad, su carácter, su temperamento. Entonces, si viven bajo una presión estricta de cuida con esto, no hagas lo otro, estás molestando, es que van a pensar que molestan, van a inhibirse, no van a ser niños felices, tranquilos. O sea, estamos haciendo una infancia bastante triste. Entonces hay que dejarlos, por supuesto, marcar límites y normas porque adecuadas a la edad de cada niño, porque eso les da seguridad, pero dejándolos disfrutar, dejándoles que se equivoquen, que griten, que se rían, o sea, que sean niños. Por ejemplo, ahora en las escuelas están viendo como muy malos comportamientos a la hora de contestaciones que tienen los niños y demás. Puede ser por todo esto de que la sociedad les está marcando es que no te muevas, es que... La frustración, eso es frustración infantil, claro, es un no, además que el no es horrible, o sea, como decía antes, hay que tener mucho cuidado cómo nos hablamos y cómo hablamos, entonces el no hay que intentar evitarlo. Psicológicamente, en su etapa de adultos, esto va a influir. Claro, si no lo trabajamos y lo cogemos a tiempo, esa frustración pues va a crear baja autoestima, va a crear aislamiento social, va a crear culpabilidad, y entonces vamos a vivir en una sociedad de individualismo total y de poca interacción social, de mucho escondernos, de mucho meternos para adentro, manipulaciones, mentiras, en fin, pues todo lo que me pueda hacer quedarme conmigo mismo y no relacionarme, pues mejor. Eso, si no hacemos algo, es el futuro. Qué triste. Pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Esperemos que se salga, porque sí que es verdad que yo socialmente, ya no por mis hijos, ni pues, lo que ves en la calle es que los niños estorban. Totalmente. Que la infancia estorba. Totalmente. Cuando todos hemos sido niños antes. Todos hemos sido niños. Y muchas veces ves a la madre o al padre también apurado de no hagas esto, no hagas lo otro, cuando el niño únicamente está teniendo un comportamiento de niño, ¿no? Es que es eso, es que tienen que ser niños. Hace poco vi por la calle, me llamó mucho la atención, un carrito, y entonces el mismo carrito del niño llevaba como un soporte para tener el móvil y la tablet. Digo,
Fíjate, es que lo que estás haciendo es visión túnel. O sea, el niño no está estimulado, o sea, por el ambiente, por los ruidos, por los sonidos, por los colores, está visión túnel, eso es malísimo. Qué tristeza lo que va a llegar a ser como no paremos esto. Sí. Volviendo al caso de las mujeres y la maternidad, ¿por qué cuesta reconocer que la maternidad duele? Porque todo lo que estamos hablando está muy relacionado, porque claro, como tenemos, como nos dicen y como crecemos con la frase de que se puede con todo, ¿cómo me voy a quejar? Si me quejo, ¿qué pasa? Pues van a pensar que soy débil, yo misma me voy a sentir débil. Entonces, ¿cómo voy a decir que X de la maternidad no me gusta? Porque me van a juzgar, ¿no? Esto se ve muchas veces en redes, alguna mujer que se atreve a decirlo y es como, ¿qué estás diciendo? Eso es imposible, ¿no? Ese miedo es miedo, o sea, es miedo a que van a pensar, me van a juzgar, miedo a nosotros mismos, a nosotras mismas, y también miedo a lo que van a opinar. Y van a juzgar el resto de mujeres, muchas que serían las que más se tendrían que poner en ese papel, ¿no? Sí, totalmente. ¿Crees que a las mujeres se les exige ser madres y además ser perfectas en ello? ¿Y en qué les va a influir esto en su salud mental? Sí que se les exige, sí. Otra cosa ya es pues eso, que vayamos trabajándonos y diciendo hasta aquí, pero sí que se les exige. Eso es una presión continuada, es una carga continuada, entonces esto va a repercutir muchísimo en la salud mental. Esto va a tener secuelas en nuestra salud mental a nivel de estrés, ansiedad, depresión, conductas evitativas, conductas antisociales, porque lo que digo, cuando yo me siento juzgada y presionada continuamente, lo que voy a hacer es dar un paso para atrás. Y no relacionarme. Correcto. Y no hablar de lo que puedo estar sintiendo. Y no hablar de lo que me pasa, y no hablar... Exacto. Entonces, meterse en una misma que aún va a producir más dolor realmente. Y una cosa es me paro y me escucho y hago algo, y otra cosa es me paro, me saboteo y agarro el dolor y agarro la culpa y no hago nada. Me aparto y un paso para atrás porque, fíjate, no soy lo que esperan de mí. Entonces no voy a sentirme aceptada, querida, valorada. Luego, algo también que reflejan las mujeres fue el miedo a volver a casa solas. Sí, eso también me ha llamado la atención. ¿Qué efecto tiene vivir con ese miedo de forma constante? Pues fíjate, lo voy a relacionar con otra cosa que han dicho. O sea, por un lado tenemos el miedo de volver solas a casa, y por otro lado también el de tienes que tener pareja. ¿Qué haces que no tienes pareja? Claro, si vuelvo acompañada mejor, así no me va a pasar nada. Necesitas ese hombre cuidador, salvador. El príncipe, claro, el príncipe ahí que me proteja, que venga con el caballo y así no me va a pasar nada. Entonces los dos aspectos están muy relacionados. Y sobre todo también, pues en mi caso, yo siempre lo he oído mucho y observo que sigue pasando. El ten cuidado, fíjate que pasan muchísimas cosas. Yo sigo oyendo, insisto, o sea, gente de mi edad y gente menor. Claro, es que como es chico, pues me da menos miedo. Como eres chica, pues hay más problema de que vuelvas sola a casa. Sí. Entonces, volvemos, ¿no?, a lo mismo. Se repite, lo escucho. Si yo lo escucho, tengo más probabilidades de volver a decírselo a mis hijos o a generaciones posteriores. Y al final, pues nos creamos unos bloqueos y unas barreras tremendas. Y el que vivan con ese miedo, aunque constante, si es una cosa constante de pues es que no quiero volver sola a casa porque me da miedo de verdad, ¿en qué les influye psicológicamente? Pues mira, voy a poner un ejemplo. Si nosotras estamos aquí tranquilamente y ahora entra un león, evidentemente el cuerpo va a reaccionar, ¿vale? Me pongo en situación de alerta. Y es bueno, o sea, es bueno que estemos en alerta y que saliéramos aquí las dos corriendo. Pero si yo siempre pienso que viene el león, si estoy en alerta 24 horas, al final lo que va a pasar es que me voy a encontrar mal y voy a enfermar. Mis músculos están en tensión, mi cerebro está en tensión, o sea, la sangre no fluye igual, el oxígeno no fluye igual. Estar en tensión 24 horas no es bueno para la salud. Entonces, tenemos que aprender a vivir de manera que no siempre viene el león. Que a veces sí, vale, el sistema de alerta se activa, pero no 24 horas. Que las mujeres solemos tener el sistema de alerta activado casi siempre. Si no es por nosotras, por nuestros hijos. Sí, también. Así que cuando somos madres se activa mucho más. Además es curioso, voy a desviar un poco,
Me voy a poner yo de ejemplo. Yo siempre he sido de dormir y de hecho igual me puede caer una bomba y no me entero, pero como un solo de mis hijos haga un mínimo ruido, ya estoy disparada. Sí. O sea, ese cambio mental, psicológico, innato, mamífero, no sé de dónde sale, En el cerebro pero ha habido aparece. cambios. O sea, hay cambios en neuroimagen, se ha demostrado, igual que lo decía antes. O sea, tenemos la amígdala más activa y la corteza prefrontal también. Entonces, eso hace que el sistema de hipervigilancia esté 24 horas, aunque estemos dormidas, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Esto es biología pura y neurociencia. Yo ya puedo escuchar lo que sea, da igual, pero si son mis hijos, eso es. Me desvelo enseguida. Es que esto ocurre. Esto es así. Es muy fuerte ese instinto que tenemos tan animal, ¿eh? Y es que es así, y esto va a existir siempre. Sí. Va a existir, eso es así. Vale, y por otro lado también apareció mucho el tema del cuerpo y los cánones de belleza. Que también es algo que me preocupa también bastante, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta la autoestima femenina estos cánones de belleza que además cada vez son más irreales, aunque cada vez hay más personas que se muestran tal cual y te dicen esto es real, esto es no, pero se sigue viendo como la imagen perfecta e ideal, la que tiene todo Photoshop, la que es inteligencia artificial, que le han quitado todo. ¿Cómo está afectando eso psicológicamente a las mujeres? Afecta, como bien dices, creo que cada vez somos más conscientes de lo que es el día a día y de que se está utilizando mucho la inteligencia artificial y los filtros, y la realidad es la que hay. Pero afecta sobre todo a las niñas preadolescentes, adolescentes, porque ya es todavía, sobre todo las adolescentes un poco más, pero las preadolescentes no difieren todavía de lo que es la vida real de lo que no es. Entonces es lo que buscan, o sea, lo asocian con el éxito, la felicidad, el triunfar. Entonces, si no lo consiguen, les afecta, entristecen, se deprimen, se aíslan, una vez más el aislamiento o poco rendimiento escolar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Está muy bien que se vea en el día a día lo que es la vida y lo que es la realidad. Y luego también que los padres escuchemos. Madres y padres escuchemos, estemos atentos a lo que dicen y a lo que no dicen, ¿no? en estos periodos, porque a veces los síntomas son invisibles, pero detrás de eso hay pues un quiero ser como esta chica de la portada de la imagen, y como no lo soy, pues dejo de comer o me autolesiono o bueno, dejo de quedar porque me comparo mucho con las demás. Entonces vamos a estar atentos ahí, que sí, ahí sí que hay un abanico que me preocupa un poco. Siempre me ha preocupado, y mira que ya llevo años trabajando, pero es que sigue existiendo. Diría que se ha incrementado un poquito. Sí. Y en mujeres un poco más mayores, incluso pues bueno, cuando ya han sido madres, que el cuerpo pues, realmente cambia, no vuelve, ¿cómo está afectando la autoestima? Porque muchas de las mujeres que nos han contestado de que tenían problemas con verse al espejo y mirarse, que no reconocían su cuerpo y no se sentían cómodas, eran ya también mujeres más mayores. Sí, claro. ¿Cómo afecta a mujeres más mayores? Pues en el aislamiento social. Bueno, lo primero, la autoestima. Me veo mal, ¿vale? Y como me veo mal, no me acepto y no me reconozco, que esto me lo dicen muchas pacientes, que no me reconozco y no tengo un acompañamiento adecuado o no sé dónde acudir para que me ayuden, lo que hago es, bueno, aislarme. Dejo de marcarme objetivos, porque ¿para qué? Si esto ya está, o sea, yo he escuchado frases duras como, pues ya está, esto es lo que hay, he llegado hasta esta edad, pero gente, o sea, hablamos de mujeres mayores, pero no muy mayores, o sea, y es que siempre podemos marcarnos objetivos, siempre vamos a seguir creciendo, siempre vamos a seguir aprendiendo. Entonces, ese momento importante en el cual me miro, no me reconozco y decido echar un paso para atrás y me bloqueo y no me marco objetivos y no quiero salir con mis amigas, incluso me da hasta pánico y miedo ir al trabajo o salir a la calle por el que dirán, es un momento difícil y duro que hay que reconocer y pedir ayuda. Sí. ¿Qué relación hay entre el cuerpo, la culpa y la exigencia? Ostras. Claro, si yo no me veo bien físicamente, como me están exigiendo, la sociedad me exige que esté perfecta y estupenda, me voy a culpar a mí misma porque no estoy haciendo todo lo posible que se supone que tengo que hacer para llegar a todo y además estar divina de la muerte.
Entonces, pues ahí tenemos un lío mental tremendo. Importante. Es una muy buena frase, una muy buena relación de conceptos. Sí, es que yo creo que está todo súper relacionado. Muchísimo. No toda la exigencia que tienen a las mujeres es una exigencia general. O sea, que tenemos que ser, como decía una chica, no te puedes equivocar en nada y tienes que ser perfecta en todo. Y en todo es todo. Sí. Pero yo invito a la gente a que se equivoque, porque además equivocarse es muy sano, porque así también aprendemos, somos conscientes de muchas cosas. Es lo que se les dice a los niños, ¿no? Sí. Si te equivocas, estás aprendiendo. Pues nosotras tenemos que seguir con esa mentalidad de equivocarnos, de aprender. Que somos afortunadamente humanos, o sea, no tenemos un chip, no somos máquinas programadas, vamos a equivocarnos, vamos a permitirnos equivocarnos y aprender y seguir creciendo. Que es que aunque tengamos 100 años, ojalá lleguemos todos a ver sin estupendo, el cerebro es plástico y vamos a seguir aprendiendo. Justo además ahora te voy a decir que después de escuchar a todas estas mujeres, ¿qué te gustaría decirles directamente? Jolín, a todas las mujeres, primero vamos a cuidarnos y apoyarnos entre nosotras, porque a veces somos un poco malotas entre nosotras, entonces vamos a escucharnos, a querernos, a mimarnos y a cuidarnos entre nosotras, a potenciar esa tribu bonita. Y luego, pues mensaje para cada una de vosotras, somos humanas. Somos estupendas por dentro y por fuera. Vamos a permitirnos la imperfección, vamos a permitirnos el llorar, vamos a permitirnos el protestar, el marcar límites. Y sobre todo el que, bueno, es que lo que he dicho, ¿no? Que tenemos una fatiga emocional y una carga mental que vamos a pararnos, vamos a sacar esas maletas que he dicho, vamos a ponerlo todo encima de la mesa y vamos un poquito también a aprender a delegar sin culpa y a querernos y a mimarnos, porque el autocuidado es muy importante para poder cuidar. Así que cada día vamos a dedicarnos esos 3 minutos, aunque sea a escuchar nuestra respiración, a sentir y a querernos y a mimarnos siempre. Ahora y siempre. Nos lo merecemos. Por supuesto, además. por supuesto. Nos lo merecemos. Por supuesto. Y ahora te iba a decir, ¿qué mensaje le darías a una mujer que ahora mismo se siente totalmente agotada? Vale, una mujer que se sienta, cualquiera que nos estéis escuchando, que sentís agotamiento, no lo normalicemos. Lo primero que diría es no lo normalicemos, porque tendemos mucho a, claro, como llevo tantas cosas, bueno, pues ya me echo una siesta, si es que me la puedo echar de 5 minutos. Se cuadran los astros. Sí. Entonces, no normalicemos el agotamiento, que no es normal estar agotadas. Al final del día tenemos un cansancio más pronunciado, pero ya levantarme agotada no es normal, con lo cual, primer síntoma, como no es normal, voy a ver qué está pasando. Voy a escucharme, voy a ver cómo me voy a parar, pero de verdad, literalmente me paro y pienso en mí y me escucho y organizo, hago un mapa mental de cómo está mi vida y a ver qué cargas me puedo quitar, porque ese cansancio me está hablando. Entonces, sobre todo, no normalicemos y miremos a ver de dónde viene y a ver qué podemos hacer. Y si a veces no podemos una misma, vamos a pedir ayuda. Y aunque está relacionada con la pregunta anterior, pero quiero ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer que cree que no puede más? O sea, ya no por agotamiento, sino ese momento en el que dices no puedo ya más con la vida, no puedo más en general con todo, pero aún así siente que no puede parar. Pedir ayuda. Ahí ya no, fíjate, ahí marco una diferencia con la pregunta anterior, porque una cosa es el agotamiento y cuando ya mentalmente no puedo más, ya es un segundo síntoma, estamos ya un poquito en el límite. Pedir ayuda, buscar a alguien de tu confianza, expresarle cómo te encuentras y que parar y pedir ayuda. No pasa nada. Siempre es bueno. La ayuda siempre es buena. Siempre. Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí hoy, un placer, Marta. Hoy hemos puesto palabras a cosas que muchas mujeres sienten y que viven en silencio. Así que nada, simplemente deciros que muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y que esto es Uomia. Ya está. Qué bonito. Bien. Muchas gracias. De nada. Para cámaras. Que tengo que ir por aquí. Madre mía.